Doctor Gustavo, bien, muy buenas tardes a todos, a todas. La plática que les comparto el día de hoy, tratando de hablar pues un poco de lo que he hecho desde mi doctorado a la fecha, es el entendimiento de las imágenes desde el reconocimiento de patrones, las redes neuronales artificiales y el cómputo evolutivo. Aquí tienen mi correo electrónico para cualquier comunicación, pues adelante. Estoy esta semana aquí en el CITESE de Estancia de Investigación, en el laboratorio de evolución con el doctor Gustavo Lague. La agenda de trabajo preparada, pues es hablar un poco de la motivación, de esto de visión por computadora, reconocimiento de patrones y cómputo evolutivo, por qué estamos aquí parados o qué hago yo aquí, ¿no? Hablar un poco de la introducción a los problemas que tenemos, las metodologías que yo he planteado y también junto con mis colaboradores, pues porque yo trabajo en equipo, no soy solo en esto, los resultados que hemos obtenido hasta este momento y unas conclusiones de los trabajos que hemos alcanzado. Aquí les comparto el diagrama de cómo nos propone Intel Academy, de dónde estamos situados dentro de lo que es este gran campo de investigación o paraguas del conocimiento, como lo querramos ver, que es la inteligencia artificial. Y dentro de la inteligencia artificial podemos ver que se sitúa como un subcampo el aprendizaje automático y dentro del aprendizaje automático o machine learning, lo que es el aprendizaje profundo o deep learning, y dentro del deep learning lo que se visualiza como las redes neuronales convolucionales o CNN. Con esto en mente, pues hablando un poco de la motivación que nos atañe, pues podemos comenzar a hablar acerca de que las redes neuronales artificiales los podemos visualizar como programas de cómputo que operan de forma bioinspirada. Bioinspirada quiere decir que nosotros visualizamos en la naturaleza un fenómeno de cómo un ser vivo, una especie viva, resuelve un problema. Y este problema puede ser desde alimentarse o quizás defenderse de un depredador, como procrear, de lo que es la motivación. El objetivo entonces de las redes neuronales artificiales es desempeñar funciones cognitivas. Esto de cognitivas, pues vamos a entender como esto de procesar el conocimiento a partir de lo que obtenemos de nuestros sentidos, cómo nosotros procesamos eso para traducirlo a conceptos, objetos, percibidos, etcétera. Pero aquí nos vamos a aterrizar en funciones cognitivas como la resolución de problemas y el aprendizaje automático. Son las dos cosas que aprendemos a visualizar aquí. Un poco de historia, para 1943 se dan las bases teóricas de estas redes neuronales con Warren McCulloch y Walter Pitt de la Universidad de Illinois y de la Universidad de Chicago. Pero va a ser hasta 1954 en que se tiene en ejecución el primer modelo de red neuronal artificial, en este caso por parte del MIT. Y ahí, pues a la fecha, podemos hablar un poco de esto de la motivación que tenemos, pues para hablar de qué es la prueba de Turing y por qué me interesa la prueba de Turing como prueba de entender que una computadora pueda hacerse pasar por un humano o que tenga una identidad. Todos nosotros hemos ya tenido hoy en día la experiencia de haber podido participar con lo que es un asistente virtual, ¿no? Hoy en día diseñar una prueba de Turing que sea visual, entonces me involucra el reconocer objetos y su relación entre ellos mismos y otros más, específicamente que me pueda reconocer imágenes. Con ello entonces hablo de que existe la necesidad de crear un método que derive conceptos a partir de la información visual. Hasta hoy, en esta línea, van de la mano junto con el procesamiento del lenguaje natural. Cualquiera de ustedes, si comenzó a trabajar con el asistente virtual de Siri en sus primeras versiones, o todavía en alguna de ellas, cuando le preguntan a Siri que si conoce a Lisa, en la primera versión decía, sí, Elisa, una vieja conocida mía, o una vieja amiga mía. En la última versión ya dice, ¿la conoces? Fue mi primera profesora, ¿va? Elisa comenzó siendo un autómata completamente vía texto. Las sesiones que daba eran de máximo 5 minutos. Yo llegué a utilizarla por allá en el año 93-94, en una terminal completamente, y era un diálogo completamente. Entonces uno podía preguntarle, hoy amanecí triste, y me decía, ¿por qué? ¿Qué te pasó? Es que mi mamá no me hizo enchiladas. ¿Enchiladas? ¿Qué es eso? Es una comida mexicana. ¿Y por qué estás triste de comer comida mexicana? Y así pues, uno decía, oye, ¿está del otro lado una persona o es una máquina? Bueno,
Hoy en día el asistente virtual que tenemos ya, como lo es Siri o el Google Assistant, pues ya está un paso más allá en esto del procesamiento del lenguaje natural, obviamente utilizando audio grabado, pero partiendo de cómo se hace el procesamiento de un texto. Obviamente esto va más allá en que ahora yo le pueda presentar o que vea algo que yo hago y a partir de ello, pues haga una predicción de qué es lo que yo necesito. Con esto entonces podemos hablar de que es necesario tener un entendimiento visual o de qué es lo que estoy yo viendo que lo interprete la computadora desde múltiples disciplinas. Pero aquí entonces entra el detalle de crear conceptos sintéticos visuales. Y aquí tenemos que participar con las personas de humanidades, porque entra el concepto de arte. Si yo le pregunto a una persona, le pongo una fotografía, ¿qué ves allí? Dependerá el contexto de la persona lo que me diga que hay allí. Y todas las respuestas pueden ser válidas. Desde la recámara de mi hijo, el desastre de mi esposo, la guarida de mi hija, hasta una recámara desordenada o un lugar de la casa. ¿Me explico? Todos son conceptos visuales que tenemos allí. Bueno, con esto entonces, hablar de lo que es la idea de visión por computadora, cosa que aquí en ICESI aprendí mucho durante mi doctorado, que hice en mis estancias de investigación. Hablar de visión por computadora es entender los modelos computacionales de la percepción humana. Es decir, una construcción matemática de lo que yo percibo. Aquí entonces, hablando de qué es una imagen, hay muchísimas cosas que podemos entender de qué es una imagen. Eh, ¿Por qué? Porque nos interesa entender o cómo yo puedo aportar qué es para mí una imagen para a partir de lo que yo entiendo que es una imagen, traducirla a lo que sería una representación en la computadora y poder trabajar con ella. La propuesta desde el cómputo básica es que es una representación numérica. Puede ser binaria en escala de grises o en color. Esto si yo visualizo esto que estoy viendo, pero si no tengo ojos y veo que un ciego camina, ¿no tiene visión el ciego? Claro que tiene visión. Con su bastón, él está determinando un campo de movimiento en el cual puede moverse o desplazarse. Pero ahí sería otro concepto que se enriquecería con ello. Luego tenemos lo que es la parte del pixel o picture element, como la unidad más pequeña de una imagen, y esta unidad más pequeña pues va a tener una luminiscencia y un color específico, que es lo que se persigue. Ante la pregunta, bueno, ¿y qué contiene una imagen? Podemos visualizar rápidamente que lo que voy a necesitar es que tenga información visual, si no, no me es útil. Si alguien me pasa solamente una imagen y no tengo ningún contexto, ya es otro problema. Los medios, con y sin sonido. Puedo hablar de fotografías, fotogramas de movimiento, video, artes gráficas, apoyos visuales, modelos de pantallas, servicios de representación visual, un montón de cosas tengo por donde me llegan las imágenes. Pero cuando hablo de la percepción de la información visual, es aquí cuando ya entran aspectos fisiológicos, desde entender cómo funciona el ojo o el conducto para que llegue la imagen al cerebro, y a partir de ahí yo tener bioinspiración para estos modelos, cómo se trabaja la detección de información visual. Alguien dice, todo el mundo ve, pero no todo el mundo observa o ve con detenimiento. La cuantificación de la capacidad visual, hasta dónde ves en colores, o eres daltónico, o por ejemplo pruebas que hacen ya con estudios del ojo es la amplitud que tengas del campo visual, y esa amplitud tiene que ver con la capacidad que tengas de tu nervio óptico, ¿verdad? Los modelos geométricos de visión humana, que hay muchísimos en este contexto, y la respuesta humana a estímulos visuales. No todas las personas responden del mismo sentido, y esto depende de las aplicaciones. Cuando hablamos entonces de nuestra detección de las señales, lo que yo estoy recibiendo, esto se recibe de forma por dos sensores que tenemos predilectos. Uno de ellos, el primero y que más en boga está, pues es el de la visión, el ojo. Pero por otro lado tenemos el oído. Nosotros como seres humanos pensamos que la percepción que yo tengo es únicamente de los ojos, y no. En el cerebro, cuando yo veo algo, no nada más se almacena la imagen y el color, se almacena el olor, se almacena la temperatura corporal, qué era lo que yo sentía, dónde estaba. Y ahí vienen, por supuesto, reglas de asociación. Si hablo solamente de lo que es el ojo y lo que es el oído, son diferentes sensores, cada uno trabaja a diferente respuesta, ¿sí? Y ahí tenemos, por supuesto, aplicaciones en braille y muchas otras cosas.
Aquí, por ejemplo, esto de aquí del laboratorio de Evovisión, que fue aquí donde yo ya me acuñé más a entender estos temas, de qué es visión y qué es percepción. Una imagen se puede considerar entonces como el grado de una función, siendo entonces que esta función produce físicamente por la luz que actúa o incide en la escena, la cual es capturada y grabada por un material fotosensor de una cámara. Entonces, dependiendo del material fotosensor que tú tengas, va a ser también el tipo de imagen que me vas a estar trabajando, y a partir de ello es como podemos hacer un procesamiento. Pero bueno, hablemos del reconocimiento de patrones. ¿Qué es un patrón? Es la primera cosa que se me viene a la mente. Y por supuesto que cuando hablo de esto, puedo ver un montón de cosas visuales, desde cuestiones artísticas hasta lo que puede ser una huella digital o el comportamiento que tengan unos datos. Esto lo puedo aplicar a rostros, a reconocimiento de objetos, de escena, en audio, en video, que es audio con sonido, etc. Un patrón, entonces, la forma más sencilla como la hemos trabajado es como el conjunto de características que te van a delimitar el objeto de tu estudio. Si es audio, si es imagen, si es video, me tienes que determinar cuáles son esas características para que tu objeto lo puedas reconocer con esas características sin tener el todo. A partir de lo que se formule como reconocimiento de patrones, pues hablamos del aprendizaje automático o el machine learning, como todas estas técnicas de aprendizaje por computadora, en donde, bueno, ¿qué significa que aprenda la computadora? Que tome una decisión por ti, o que dadas unas condiciones que tú programes, tome esa decisión, active o actúe. En los últimos años estamos muy fuerte viviendo la parte de las redes neuronales artificiales, y específicamente el advenimiento que hemos visto de lo que es el deep learning y las redes neuronales convolucionales, en donde para no trabajar con el grueso directamente de una imagen que tengo, porque son muchos píxeles o muchos elementos de la imagen, hay veces que la gente dice, bueno, es que ¿cuántos son? Pues piensa al menos en un VGA, un 640 por 480. Si eso es en color, son 3 matrices. ¿Y cómo vas a trabajar numéricamente todo eso? Y si eso te lo llevas a video, en video digital son 30 cuadros por segundo. Entonces, ¿dónde vas a meter toda esa información? Entonces, las redes neuronales artificiales de forma clásica no trabajan la imagen en bruto o como se tienen al inicio. Se trabajan reducciones de la misma, y allí es donde entra la conformación del patrón, porque yo a la imagen la voy a reducir a un patrón vector o a una matriz más pequeñita, manejable para yo poderlo trabajar. En las redes neuronales artificiales profundas y las convolucionales, lo que se hace es que se extraen diferentes características a partir de lo que se llaman kernels o núcleos, que aplican un barrido, una convolución a 2 dimensiones, como se trabaja en procesamiento digital de señales, de tal manera que se obtienen, dependiendo del filtro, diferente información que a mí me pueda ser útil. Hablando en este ejemplo, viene muy sencillo entender, bueno, ¿qué es el deep learning o el aprendizaje profundo? Si tú me hablas desde el machine learning clásico, por ejemplo, para el reconocimiento de rostros, en lugar de trabajar con la imagen completa, tú extraes características propicias del rostro, como bien pueden ser puntos de interés, ¿sí? Color, distancia, etcétera, y a partir de esas características conformas un patrón, y con ese patrón tú aplicas un algoritmo clasificador y al final de cuentas me dices quién es la persona, la asocias con ello. En el deep learning, la premisa es que tú te quitas de estar buscando por tu cuenta cuál es el mejor patrón pequeñito que te represente el rostro. Sueltas el golpe directo de toda la imagen, vas a aplicar muchísimas capas de convolución y vas a tener una reducción que va a hacer la red neuronal profunda, en este caso, convolucional, para decirte que es Pedro. Alguien diría, oye, es que aquí estás matando moscas con misiles, porque si solamente te agarras lo que serán los puntos de interés del rostro, pues desde un machine learning aplicando una red neuronal clásica puedes tener un mejor desempeño. Pros y contras, y ahí todavía el debate sigue muy abierto. Hablando específicamente de red neuronal convolucional, la forma generalizada como trabaja, como ahorita lo expliqué verbalmente, de la imagen de entrada descompongo las capas y sobre las capas aplico sobre un tamaño de ventana las convoluciones dependiendo los filtros. De tal manera que la imagen de entrada aplico repetidas operaciones de convolución con operaciones ReLU y pooling, de tal manera que al final yo obtengo una representación mínima. Todas esas representaciones mínimas de todas las capas
las concateno y al final aplico una capa de clasificación que puede ser desde una red neuronal clásica con backpropagation hasta otro algoritmo de clasificación. Ahora bien, la red no trabaja con toda la imagen, se trabajan reducciones. En este caso, las típicas van a estar soportando reducciones de 256 por 256, algo muy lejano a lo que sería un VGA. A partir de ello, entonces, gracias a las convoluciones y a las reducciones, obtengo representaciones que ya parecen códigos QR. Pero esta y esta, todas son representaciones con diferentes características que obtengo de lo que está en esa imagen. Y esas características son finalmente las que aplanaré y determinaré ya con un clasificador propio cómo lo haces. En una tesis previa que tuve de un alumno, hicimos 3 combinaciones para, con diferentes tamaños de ventanas, hacer las convoluciones desde un tamaño pequeño, 3x3, un tamaño intermedio, 5x5, y un tamaño de 7x7, de tal manera de extraer a diferente, con la idea de granularidad, diferentes características de las imágenes. Obtuvimos muy buenos resultados y ahí está publicado con este alumno Fidel López Saca, que pueden ver en mi página web, ¿sí? De este tamaño. Cuando hablo de cuáles son entonces las características de una red neuronal convolucional, pues aquí está la receta. Tengo que tomar en cuenta topología, mecanismos de aprendizaje, formas de representación de los datos y los parámetros. Y estas son las 6 cosas que debo de tener en cuenta si quiero aplicar exitosamente una red neuronal convolucional. El número de capas que voy a determinar, el número de neuronas por capa, el grado de conectividad, la tasa de aprendizaje, el dropout o esta técnica de ajuste para evitar el sobreentrenamiento y el número de capas que voy a visualizar con ello. De ahí, pues, los 3 problemas que se me vienen inmediatamente a la mente, pues es el tiempo de aprendizaje que tengo, es bastante elevado por la cantidad de entidades de neurona artificial que tengo ahí. Tengo mucho tiempo para estar utilizando el poder de cómputo. No todo mundo tiene las nuevas tarjetas gráficas para entrenar desde cero una red neuronal convolucional. Y otro detalle, no sé realmente cómo la red neuronal convolucional está haciendo su trabajo. Tengo un efecto caja negra todavía. Por ahí hay varias interpretaciones, pero bueno, les platico. En otro de mis trabajos que hice en colaboración, esta idea de barrer con diferentes tamaños de ventanas lo aterrizamos en una red neuronal con extracción a 3 capas en paralelo, una red neuronal convolucional que la llamamos gruesa fina. Cost to Fine CNN, en donde a partir de la imagen o la señal que tú tengas, vas a extraer a 3 niveles las características. Una en donde vas a aplicar pocas capas y pocas operaciones tratando de obtener características rápidas o quizás superficiales. Otra, una capa intermedia, y otra una capa fina, como típicamente se haría. A partir de ahí obtengo mi vector aplanado y el resultado, que por supuesto es mucho menor el número de operaciones que se tiene con una clásica, hemos obtenido muy buenos resultados. En una reciente tesis que tuve de posgrado, con uno de mis alumnos, planteamos entonces aplicar un algoritmo evolutivo a este modelo de red neuronal convolucional, en donde lo que hicimos fue romperla. Ya teníamos las 3 capas en paralelo y aquí el reto con una de mis colaboradoras fue soltarlo en clúster y que realmente se hiciera en paralelo y se redujo dramáticamente el tiempo de cómputo. Pero entonces planteamos con un genoma 9 características, que ahorita está en proceso de revisión el artículo en una revista indexada, en donde nosotros entonces soltamos lo que vemos de forma intuitiva. Bueno, ¿cuántas capas? ¿Cuántas neuronas? ¿Cuántas operaciones? ¿Cuánto va a ser tu tasa de aprendizaje mínima que vas a estar buscando, etcétera? Obviamente aquí por cada individuo que tú me propongas en tu generación de tu algoritmo genético o evolutivo, por ejemplo, aquí si son 10 individuos, son 10 propuestas en combinatoria de una red neuronal convolucional. Pero entonces el fitness que estamos aquí nosotros evaluando, ¿cuál es tu tasa de recuperación de precision and recall que estás teniendo, en este caso, de tu objeto de estudio? ¿En qué lo probamos ya? Y es lo que ya tenemos, una primera parte ya la tenemos publicada, otra es la que va a salir ya completa en la revista indexada. Trabajamos con 4 primeras bases de datos de señal, en este caso de Human Activity Recognition, HAR, señal pues de que si estás caminando, trotando, descansando, caminando.
Otra pues también que trabajamos pues fue la MNIST de los numeritos, y con todas estas tuvimos resultados que les presento rápidamente, ¿sí? Pues ya prácticamente del 100% y con un tiempo de cómputo bastante pequeño comparado con nuestros competidores. Pero bueno, ahí no es todo. Otro trabajo de lo que hemos hecho, tratando de entender, bueno, qué es lo que tienes a tu cara, frente a tu cara, pues si tienes otro rostro, cómo entender el rostro humano. La parte básica de entender al rostro humano desde la escuela griega antigua, pues es entender la disposición geométrica de cómo está compuesta tu cara. Aspectos que uno aprende en los talleres de arte y de dibujo. Bueno, yo estuve en un taller de dibujo y pintura 2 años de mi vida. Por ejemplo, que la distancia que tienes en donde inicia y termina tu ojo, esa misma distancia es la que hay de separación entre tus dos ojos, ¿va? El ancho de la palma de tu mano es lo que tiene el ancho de tu cara. Claro, ya con los años y la calvicie y todo eso, o la barba, pues va cambiando, ¿no? Todo eso, pero son aspectos, ¿no? Bueno, uno de los puntos clásicos para estudiar el rostro viene a ser lo que es entender los puntos de interés del rostro. Un concepto básico de punto de interés en procesamiento digital de imágenes, ¿cuál es? Donde tienes la intersección de dos rectas o dos líneas. Si tú detectas que se intersectan dos cosas, ahí tienes un punto de interés, es lo básico. Si nada más tienes una línea, bueno, hay detectores de líneas. Hay detectores de si la línea es recta, si la línea es curva, si tienes un tipo elipsoide, etc. Pero bueno, con estos puntos básicos de interés, de lo que son los ojos, la nariz, con los 3 puntos básicos de la punta y el ancho, la boca, la distancia del mentón, punto medio de la frente, etc. En el estado del arte, dependiendo de lo que uno visualice del estado del arte, uno tiene 68 puntos de interés en promedio. Bueno, nosotros lo que hicimos con otro de los trabajos que ahorita les adelanto, voy a revisar rápidamente. He trabajado lo que es el reconocimiento de imágenes tipo escenario natural a partir del estudio de la textura de la imagen. Aplicamos eso a los rostros porque ya el ataque con puntos de interés hay mucho trabajo, pero abrimos una ventana de ¿y qué pasa si además yo estudio lo que hay alrededor del punto de interés para esa persona? ¿Va? Y hacer incluso tracking de edad, etcétera. Bueno, de todo eso ahorita les platico, pero la metodología rapidita que les platico aquí la tienen presente y bueno, el resto está en los artículos que pueden ustedes trabajar. De cada una de las imágenes, pues obviamente las acondicionamos pasando al espacio de color HSI, porque es donde tenemos información de textura. RGB es color visual, eso no me sirve para extraer textura, me sirve HSI. Hago la extracción de características, tomo, en este caso, partimos de 50 primeros puntos, aplicamos CBR, la técnica de metodología por textura, y a partir de allí extraje 7 rasgos geométricos. Se aplicaron las normalizaciones correspondientes y aplicamos un clasificador de distancia, K-means y KNN, para al final de cuentas obtener un análisis a partir de la textura, pero alrededor del punto de interés del rostro. Las bases de datos que trabajamos en general fue la BioID de 1521 imágenes en escala de grises con tamaño 384 x 286, 23 personas y 20 puntos de interés marcados que ya trae esa base de forma manual. Nos la llevamos después a la base de NIST de 1309 imágenes y a la MUCT de 3700 imágenes. Pues bien, con estos experimentos logramos tener recuperación, obviamente en el caso ideal, que en este caso es la resustitución, que validas con tu propio conjunto de interés al 100%. Pero aquí lo interesante fue el cross-validation al 50%, es decir, cuando divides completamente a la mitad tu grupo muestra y obtuvimos una tasa bastante buena para hacer el caso, ¿no? ¿Cómo trabaja CBIR y el reconocimiento? La primera imagen fue la de consulta. Las que siguen es el grado de parecido que obtiene, ¿no? Obviamente esa es la consulta la que te regresa y las demás son las parecidas. Obviamente hay personas que se parecen, pero hasta este caso es el mismo señor. Y así es como trabaja la coincidencia. Aquí tenemos otros resultados, ¿sí?, que obtuvimos de esa metodología. Y otro trabajo que hicimos, que también está publicado, ahorita aquí no me da tiempo de ponerlo, aplicamos evolución a estos puntos de interés del rostro y de los 68 nos quedamos con solamente 7 puntos. Y con esos 7 puntos que están alrededor de los ojos y la nariz, y uno quedó en la boca en unos experimentos, ahí lo pueden ver en el artículo, se da el reconocimiento
muy bien de las personas y con esta técnica de Machine Learning. Nos lo llevamos al preprocesamiento que nos dan ya las librerías de Deep Learning y OpenCV para llevarlo a dispositivos móviles como celulares y Raspberries. OpenCV junto con la librería OpenFace ya me hacen el preprocesado de la imagen y me marcan automáticamente los puntos de interés. Por si alguien está interesado en el problema, puede echarse el clavado al tutorial y rápidamente les da esto, ¿no? Entonces, de esos puntos de interés, pues nosotros aplicamos la normalización y lo pasamos a la base de datos utilizando las librerías de OpenFace y utilizando la librería de Lib, ¿sí? Entonces, ahí tienen el ejemplo de cómo hace la extracción automática de los puntos de interés de los rostros, obviamente ya incluyendo emociones visibles, y los resultados que obtuvimos para la primera base de datos, que es la de Yale, que son 13 personas que tienen además iluminación diferente y en 8 expresiones distintas, obtuvimos un excelente resultado, sin ningún problema. Soltamos para el siguiente caso, que es la base de datos de AR de 83 individuos, y obviamente se sigue comportando bastante bien la recuperación. Y obviamente, así como ya está preentrenada la red, la liberamos a dispositivos móviles y hace una recuperación pues prácticamente perfecta. Pero aquí lo interesante fue implementarlo para dispositivos móviles. Esta misma idea de textura la hemos llevado, y ya tenemos un trabajo publicado ahorita, al problema de clasificar maderas. ¿Por qué? Porque hay un problema muy fuerte aquí nacional por la madera que se tala indebidamente. No sé ustedes, pero yo no soy experto en esto. Aquí, un experto pues sí ve una madera y le sabe decir si es cedro, si es caoba o tal tipo, ¿no? Hay maderas que no se pueden cortar, son ilegales, pero obviamente luego las personas que patrullan los caminos no las conocen, los inspectores. Entonces, ¿qué es lo que nosotros pensamos? Pues ponle la aplicación en el móvil y que le tome la fotito y que te diga qué tipo de madera es y corrobóralo con la documentación que traiga. Bueno, esta es una colaboración que tengo con un profesor que de carrera él es ingeniero agrónomo, pero terminó en computación, y le aplicamos visión. Él trabajó enfermedades de la madera. Aquí tenemos ejemplos de cómo están estas figuras que trabajamos en el laboratorio. Nosotros construimos con las maderas del profesor, todas las fotografías ya las tenemos, y aplicamos la misma metodología de CBIR utilizando el cambio de RGB a HCI. Generamos el sembrado de puntos aleatorio, extrajimos la media, la varianza y la homogeneidad como valores característicos de texturas, aplicamos la normalización, aplicamos un autoclusterizado con K-means, guardando por supuesto los puntos aleatorios de la primera generación para fijarlos, porque es el problema que tiene K-means, y KNN finalmente. Y con esto obtuvimos excelentes resultados. Y obviamente para esos casos, ahí está ya la publicación. Ahorita estamos en proceso de concretar la aplicación móvil, pero les platico, también ahorita tengo otra tesis con un alumno en donde estamos aplicando ya un genético para mejorarlo y reclasificar maderas que no se conozcan en el momento. Y en esto, pues, en general, la metodología de CBIR o Content Based Image Retrieval, desde como la he trabajado yo, porque tiene varias vertientes, es entender una imagen por regiones de textura. Por ejemplo, en esta imagen de escenario natural que es costa, puedo ver vegetación, arena, agua, mar, cielo. ¿Cómo hacer entonces que a partir de la textura pueda identificarse un tipo de escenario? Bueno, eso lo trabajé hace tiempo y también esa tesis de hecho se vino a concluir también aquí con el profesor Gustavo, que trabajamos en ese tiempo, ese detalle, y lo que hicimos pues fue similar. Este fue el trabajo fundamental, que fue extraer las características, pero a partir de regiones por sembrado de puntos, y obtuvimos excelentes resultados. Pero llevamos esto a un nivel más allá con mi primer alumno de doctorado, que fue aplicar la teoría de causalidad. Esta teoría, que tiene sus orígenes en la filosofía griega, específicamente con Aristóteles. Con esto pues no nada más hablar de la metafísica, sino también las causas. Y estas causas, como lo plantea Aristóteles, es de pues prácticamente si algo pasa es porque pasó algo previamente, ¿no? El enfoque moderno se viene con Hume, Kant y Bertrand Russell, pero va a ser hasta Austin Bradov que le va a dar una formalidad matemática para finalmente Norbert Wiener y Cliff Granger lo va a aplicar a las series de tiempo para modelos de instrumentos de inversión. Allí es donde más se utiliza hoy en día y es para predecir los instrumentos de inversión, quién gana, quién se sostiene, en cuánto tiempo, etc. Bueno,
Utilizando esto, nosotros lo aplicamos al problema de reconocer imágenes, porque el reto no está sencillo, sobre todo por los cambios de iluminación. A plena luz del día se ve muy bonita la playa y el río, pero cuando ya está de noche, yo como ser humano sé decir que hay una playa o un río, pero si un robot, un coche lo necesita identificar. Bueno, aquí la idea fue que a partir del conjunto de imágenes, a yo aprender y cambiar a HCI, la extracción de características se hiciera temporal. Aquí yo me inspiré en cómo trabaja la impresión de tinta, la impresión de color. Todo el mundo ha visto que cuando se va imprimiendo va tz, 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 y ni bien termina de salir la hoja impresa y yo digo, pues es un niño, es un dibujo, es un mapa, es un documento. ¿Cómo lo sabes? Bueno, pues porque eres una persona inteligente. No terminas de ver todo el documento y a veces pueden ser unas cuantas líneas y ya me dices con muy buena probabilidad qué puede ser. Con esa idea entonces, la lectura de las imágenes por causalidad para construir la masa de datos que requiere esta teoría de causalidad, nos inspiramos en un trabajo previo que leímos de un hindú, en donde hacen análisis de causalidad para flujo vehicular. En este análisis que ellos hacen del flujo vehicular, un experimentado agente de tránsito que está en el puente dice, ese se va a frenar, ese va a doblar a la derecha. Mira, ese viene huyendo, agárrenlo, ¿va? Pero una computadora, ¿cómo lo hace? Entonces, metiendo esto de cómo se comportan los coches, toman una lectura del movimiento de la partícula visto al coche como una unidad, una partícula, y analizan cómo se mueve y cómo predecirlo. Con ello, entonces, en el doctorado de mi alumno, planteamos el leer secuencialmente a la imagen y determinar para cada tipo de textura, por supuesto, una codificación de señal. Y entonces, si está o no el tipo de codificación, se comienza a conformar temporalmente la señal. ¿Cuántas ventanitas quieres? ¿Qué tan fino o qué tan granular vas a llegar? Aquí a nosotros nos funcionó máximo de 10 por 10. Después de 10 por 10 ya se pierde la información y menor de 10 por 10 píxeles ya no obtenemos muy buenos resultados. Y bueno, el trabajo está publicado y es bastante interesante. Las conclusiones que les comento de lo que ahorita les vine a presentar. Según las últimas investigaciones en cómputo cognitivo y ciencias cognitivas, es necesario que las computadoras adquieran nuevos desarrollos para paradigmas de comprensión de imágenes. El paradigma necesitas tener un buen conocimiento previo de cómo entiendes el procesamiento de la información para que tú me digas, mira, esto es una imagen, esto es el contenido de una imagen. Piensan en el ejemplo de una persona invidente. Para ellos, ¿cómo es una imagen? Y por ejemplo, están los invidentes que de nacimiento son invidentes y que ubican por cómo tocan los objetos, a los objetos, no por color, sino por una textura. Al invidente que se volvió ciego por algún accidente, tiene un recuerdo y lo asocia. Entonces, son diferentes concepciones. Ya no digamos de las personas sordas que tienen una alta sensibilidad en la piel. No oyen, pero sienten cuando alguien camina y dicen es tal o tal persona. Y con nada más hacer esto, hay personas que determinan si están en un lugar amplio o pequeño. Y están sordas, pero tienen una alta sensibilidad en la piel. Entonces, esos también son paradigmas o formas de entender a la visión. No nada más la imagen. La imagen es de lo que parto porque es lo que tengo de forma inmediata. Pero lo que les estoy planteando es lo que yo he formulado en mi experiencia de por dónde puedo caminar. El aprendizaje automático o machine learning está en un proceso de, entonces, redefinición en cómo las computadoras, las máquinas aprenden. Aquí, por supuesto, si yo traigo un psicólogo especializado en pedagogía, me va a debatir muchas cosas de, bueno, de todo lo que es el aprendizaje, tú nada más estás haciendo algo bien pequeñito, que es respuestas a estímulos que estás asociando. Y por supuesto que de ahí abrimos todo un campo a lo que es, entonces, ¿qué es? ¿Está realmente aprendiendo la computadora? ¿O está diciendo lo que tú quieres que diga? Los modelos apuntan a un aprendizaje con característica causal, al parecer, que den soporte con explicaciones y entendimiento más allá de resolver problemas de reconocimiento de patrones, ¿no? Dime algo más para que el día de mañana no tengas que reaprender. A mí si algo me dicen de un coche,
Ah, sí, pues fíjate, este coche si le oprimes este botón te abre la cajuela. Nunca lo había usado, pero lo tengo registrado. Voy a ir y lo voy a hacer. No tuve que reaprender, ya tenía algo más ahí. Bueno, hablar entonces de los modelos, estos apuntan a aprendizaje con característica causal, pero esto que les decía, de cómo va una cosa tras la otra. Entonces, la construcción de nuevas representaciones del conocimiento, de la información visual, de qué es lo que tú quieres hacer, se pueden construir como una combinación de elementos primitivos para dar lugar a representaciones complejas. ¿Va? Aquí para mí yo tengo dos ideas completamente opuestas, pero que me ayudan mucho. Directamente puedo pensar en un solo autor, Pablo Picasso, desde Las Bañistas, por un lado, como cualquiera de sus retratos, y por otro lado puedo pensar en un Chagall, en un Marc Chagall, eh, con toda su historia que él tiene, que cuando uno lo ve, después de ver la tercera imagen, uno dice, creo que este hombre fue judío, ¿sí? Creo que a este hombre le tocó el exilio, sí. Y cuando ves la obra de Picasso y ves el Dalí, dices, es que este es más poético y este es más social, pues espérate a ver el Guernica en el Reina Sofía, porque aunque no sepas qué pasó en Guernica, te paras delante de él y dices, ¿qué pasó aquí? Es una guerra, es un desastre, pero tuviste que sentarte, detenerte y ver esa obra. Hay gente que se va al Reina Sofía un día completo a estar frente a esa obra y desmenuzarla, en ensayos de psiquiatría, en ensayos de psicología, en muchas cosas. Ya ni les digo los estudiantes de arte, pero bueno, problemas abiertos, les platico rápidamente, que es parte de lo que ahora estoy trabajando. La clasificación de emociones, por supuesto, las emociones inmediatas pues ya las estás viendo, ¿no? Se clasifican en la literatura como tristeza, neutro, ira, felicidad, asco, miedo y sorpresa. Estas son las emociones inmediatas. Y yo puedo pensar, bueno, es que con cualquier reconocimiento que tú tengas de rostro puedes asociar a esas características y eso está muy trabajado. Pero aquí la pregunta es, si tú te pones enfrente de un profesional de la salud mental, tú le puedes decir, ay, mira, está bien feliz. Y el profesional te dice, no, tiene depresión. ¿Cómo lo sabes? No sé qué pasó acá adentro, pero él sabe algo que yo no sé. Ah, bueno, entonces tendría que ver quizás por cómo estás leyendo la imagen. Es decir, no toda la información está en los puntos de interés. Y yo lo demostré con el análisis de textura de rostro. Y de ahí tuve dos trabajos, otro que van a ver ahí que convolucionamos. Algo parece de una convolución. Hicimos un rastreo de ventanas empalmadas para extraer más patrones, tratando de hallar nuevas asociaciones. Hay muchísima información en algo que se llama la expresión del rostro, en estas emociones. Hablar entonces de esto, pues se me antoja inmediatamente pensar en redes neuronales convolucionales, pero así como está, ¿qué vas a hacer? Pues de hecho esto ya está muy publicado, utilizando redes neuronales convolucionales. ¿Por qué? Pues porque está de moda. Agárrate una preentrenada y suéltala. Sí, pero ¿cuál es la novedad? Que me interpretes qué hace. Aquí quizás la novedad pueda pasar de lo que hace la forma tradicional del machine learning, como les expliqué. Tienes una imagen de entrada, sacas unas características como pueden ser detección de puntos, aplicas lo que es un clasificador y reconoces. ¿Qué hace la red neuronal convolucional clásica? Pues de vuelta, pasa el trancazo, ya no extraes características tú, reduces la imagen, la pasas, se hacen un chorro de capas, submuestreos y obtienes una clasificación. Pero aquí el detalle sería pasar criterios con profesionales de la salud. Esta es una tesis que está en proceso, con un alumno que tengo ahora en maestría que tiene dos carreras, es psicólogo clínico y además es ingeniero en computación. Entonces a él le interesó el tema y obviamente como psicólogo él me sabe decir, no, eso es mentira, usted me está ocultando algo, ¿no? ¿Cómo lo sabes? ¿Va? Bueno, en esta semana estoy de estancia de investigación y estamos por supuesto trabajando en ideas para este problema, ¿no? Pero aquí está, como ahorita ya comenzamos a hacer unas pruebas, porque el problema aquí al soltar, queremos soltar la imagen lo más grande que se pueda para que esto sea más efectivo, pero no es gratuito. Con la red que tenemos ya, que logramos dividir y que tenemos el proceso evolutivo y que estamos allí corriendo en un clúster para una primera base de datos que comenzamos a trabajar. Y bueno, esto es lo que les traje para el día de hoy. Les comparto aquí las fotografías de todos los estudiantes que han sido asesorados o coasesorados conmigo al día de hoy. Me faltan dos por ahí.
Y nada más he tenido la oportunidad de asesorar a 4 chicas. Pero bueno, así está la tasa en ingeniería, son muy pocas mujeres. Pero yo sí les puedo decir que compañeros varones, cuando entra una mujer al equipo es maravilloso, ¿eh? Porque aportan puntos de vista que uno de hombre bien cuadrado no ve. Entonces ellas así como que, ¿por qué no probamos esto? Y pega, ¿eh? Entonces, las 3 chicas ahí van a ver sus trabajos. Magdalena, Carla, Liliana y Carlita, que fue la última, la de arriba, Carlita, con ella trabajé otro problema, pero no me dio tiempo de traerlo aquí, que estamos en una colaboración con el Instituto Nacional de Neurología en México, con el doctor Edgar Rangel, para reconocer un tipo de célula en corte de cerebro humano que ahí hacen, que está asociada, la célula glia, si quieren meterse al problema, pueden buscarlo, célula glia o célula glial. Es una célula que tiene un comportamiento que se adhiere a otras células y dependiendo el estado de esta célula glial, se asocia a enfermedades como esquizofrenia, Alzheimer y muchas otras más, ¿no? Entonces, ahí el problema sigue abierto. No es muy fácil porque no son imágenes de barrido de microscopio prácticamente. Y ahí, por supuesto, estamos jugando con otros problemas, pero el tiempo ahí nos come porque es sector salud y ahora que vino la pandemia no pudimos entrar. Nos sacaron de allí, pero bueno, les platico esto por si alguno de ustedes está interesado. Aquí está el doctor Gustavo Lague, mi principal colaborador aquí, con el que pueden acercarse. Estoy a sus órdenes, ese es mi correo electrónico, juanvc@zc.guam.mx. Y bueno, muchas gracias. No, me fue muy rápido. O hablé mucho, no sé. ¿Qué les pareció más interesante? Yo creo que la textura. ¿Y por qué la textura? Pues, a ver, una cosa es reconocer el objeto, pero ya la textura, como lo decía, para reconocer tipos de madera, pues es una aplicación que a mí en lo personal no se me ocurre siquiera. Pues es la ventaja, por eso estamos en un centro de investigación. En un centro de investigación proponemos, pero es lo interesante que ustedes traigan también los problemas para tratar de hallar soluciones. Pero bueno, si usted quiere acercarse más, adelante. Aquí al día del laboratorio. A mí me llamó la atención el cambio, es la nueva forma que deriva las redes neuronales funcionales. Desde un punto de vista más óptimo, más rápido, y significa pues Pues mire, esa riqueza uno la aprende uno lo aprende con las estancias de investigación. Porque aunque uno tenga un asesor, el asesor lo acompaña a uno desde su experiencia, que es muy válida. Pero cuando uno ya conoce otros investigadores, se somete a la discusión y surgen otros paradigmas, que a la idea es sumar y converger en soluciones. Yo, por ejemplo, a raíz de que comencé a colaborar con el doctor Gustavo aquí en Evovisión, que concluí prácticamente mi tesis doctoral, fue aquí donde yo comencé a visualizar esta manera de que los algoritmos evolutivos nos proporcionan en síntesis, es decir, en cosas que se hacen de forma artificial por medio del proceso evolutivo, soluciones que no había yo pensado. Pero bueno, ese es el proceso bioinspirado, evolutivo, pero a uno como estudiante le debe de dejar la incentiva de no tener miedo a probar cosas nuevas, jugar con el what if, y hacerlo. Y aquí es importante el equipo. Yo creo mucho en el equipo y por eso lo dije desde el inicio, yo trabajo en equipo. ¿cuál, como decía, habló primero de los rostros, luego la textura con lo de la madera, pero se ha visto la posibilidad de hacerlo con plantas o algo parecido? Comenzamos a quererlo trabajar el enfoque de textura con plantas con un profesor de un instituto tecnológico en Michoacán. Pero se vinieron 2 problemas muy serios en Michoacán. Una, la inseguridad. Comenzaron a cooptar sembradíos. Y luego se vino la pandemia. Pero allí es una puerta abierta. Pero uno de nuestros colaboradores en la Universidad de Extremadura, en España, ellos han aplicado estas técnicas de visión por computadora para resolver 2 problemas. El primero es identificar el grado de maduración de la ciruela. Ahí en Extremadura es campo, todo alrededor van a haber olivos, vides
y mucho campo, ¿no? Entonces, ellos exportan la ciruela prácticamente toda la Unión Europea. Entonces, el detalle está en que tienen como 5 especies de ciruela. Para, ya que están maduras, yo las puedo ver como la rojita, la moradita, la verde, la amarilla. Pero cuando las vemos en el árbol, todas son verdes. ¿Pero qué cree? Viene el campesino y le dice, o sea, les pone un montón y dice, ah, mira, este es de tal tipo, esta es de tal tipo. Y yo, ¿cómo lo hiciste? Es como el caso de los aguacates, ¿no? Usted va al mercado y le dice al señor de que vende los aguacates. Bueno, aquí todo es mercadito de tienda, ¿no? Pero bueno, allá de donde yo vengo están los campesinos, ¿no? De hecho, yo, allá en Ciudad de México, donde yo estoy, la ventaja es que el campesino me lo lleva a vender, ¿no? Hasta a veces traen tierrita o todo, hasta venden macetas luego, ¿no? Y yo le digo, deme uno para hoy y otro para dentro de 2 días. Este es para hoy y este es para dentro de 2 días. Y yo, ¿cómo le hizo? Porque yo los veo iguales. Y es más, ni los mayugó, porque yo tendría que mayugarlos. Y pues dice ahí, si no compran, no mayuguen, ¿no? Entonces, pues ahí me quedo, ¿no? Entonces, ellos allá lo están aplicando utilizando cómputo convolucional, ¿sí? Y han tenido unos resultados impresionantes. Pero aquí el gran problema es lo que hay de fondo, que no se está entendiendo cómo funciona. Si yo, ahorita un chico de licenciatura me dice que quiere hacer este tema, yo le daría a usar la red neuronal ya preentrenada, porque un chico a nivel licenciatura, una chica a nivel licenciatura, le interesa conocer la herramienta y poderla aplicar. Para alguien ya de posgrado, pues yo ya le diría en maestría, vamos a tratar de entender mejor la red. ¿Qué te parece si cambiamos esos parámetros? Pero me vas a interpretar la salida y cómo queda la red. Analízame el tiempo de ejecución, el tipo de variable, llévatelo a un clúster, haz un cast con estas variables, bájate esto al lenguaje. Dice que no quiero, pues mira, si te quedas con MATLAB vas a arriba y nunca vas a progresar. Métete con Intel Xeon 64 bits, métete con librerías CUDA, paguemos y tenemos la licencia para Intel. El ICC es el GCC de Intel que es pagado. El ICC lo venden con máquinas, uno tiene que comprar la máquina y ya viene el compilador, pero es tal que todas mis líneas de código yo se las paso al compilador de Intel y lo paraleliza por mí. Y con GCC compré una colaboración que tengo con la UAM Iztapalapa, el departamento de química, que es la parte de fisicoquímica de superficies. Por ahí van a ver en mi página web unos artículos con fisicoquímicos. Ellos trabajan lo que es textura, pero de pinturas y de esmaltes, para ver cómo va a quedar pegado y en cuánto tiempo se va a secar y todo eso, ¿no? Entonces ellos, la simulación de una brochada son millones y millones y millones de esas partículas, de cómo se van a unir y cuánto tiempo se van a secar, bla, bla, bla. Y lo que se persigue ahora es que no huela feo, que si huele feo en horas se vaya y que se seque en 2-3 horas, ya está seca tu casa. Ya, te puedes meter, ¿no? Comex aquí en México tiene su centro de investigación, pero a nivel mundial hay otros competidores muy fuertes. Entonces con ellos, todo lo trabajan sus simulaciones en ANSYS. Todo. Unas simulaciones con GCC se tardaban 3 meses. Cuando compran la máquina nueva, una workstation, con el compilador de Intel, de 3 meses bajó a 1 semana. Así, vámonos. Pero bueno, son las patentes. Pero Intel, ¿qué te dice? Tráemelo en ANSYS. Y es como entra su magia, vamos a decirlo así, y lo rompe. Hoy en día, por supuesto que está Python, PyTorch, TensorFlow y lo que ustedes quieran, pero de vuelta, si es una persona de licenciatura, yo le puedo ayudar a enseñar esas herramientas, ¿va? Son herramientas, pero no está sabiendo cómo funciona. Alguien puede ser un excelente chofer y no ser un buen mecánico. ¿Me explico? Pero alguien puede ser un muy buen chofer, pero además estar estudiando ingeniería mecánica, especializada en coches, ¿va? Alguien de doctorado, ¿qué me tiene que hacer ya? Te tienes que meter directamente a las tripas de ese dispositivo de software, darte cuenta por qué funciona y por qué no, cuáles son sus limitantes y hasta dónde puedes llegar. Y entonces, como estás en un doctorado, formula, plantea, debate y dime por qué funciona y por qué no funciona. Las tesis, las buenas tesis son porque me digas por qué la cosa funciona, lo que me has creado, cuántas cosas rompiste porque te diste cuenta que no funcionaban, porque vas a alertarle a los demás investigadores por dónde no se vayan. Y eso es lo que un buen estudiante de doctorado tiene que reportar. Pero bueno, en mi época decía, yo tenía que reportar avances cada 15 días. Así me traían, cada 15 días. Y si no, ¿qué pasó? Y bueno, hasta cuando andaba por acá, nos íbamos por Skype. Dígame. Pero entonces, ahorita en todas sus tesis de posgrado, o al menos a las de nivel maestría, ¿qué tipo de herramientas ocupan?
para hacer la Pues hay de varias. Mira, trabajamos desde Python, MATLAB y ANSYS. Aquí el detalle a nivel maestría, para que alguien obtenga el grado de maestro en ciencias, en computación, debe de saber, debe de conocer los algoritmos, su implementación, diseñarlos, conocer sus limitantes. Alguien dice, no, pues yo sé manejar muy bien esta pinza y con esta pinza quiero hacer todo el trabajo. Eso es un buen ingeniero, se está especializando en la pinza, pero ya un maestro en ciencias te tiene que conocer la caja de herramientas en una especialidad, ¿va? Entonces, un buen maestro en ciencias, por lo general se le pide al menos una publicación indexada, al menos una, allá en donde estoy en los 2 posgrados en Ciudad de México. Se le incluye al menos que pueda ser índice nacional, pero que está el rankeado. Ya ve ahorita cómo están los índices, ¿no? Que tenga el reconocimiento. Y que sea capaz de explicar el problema, cómo lo está solucionando, y 2 preguntas que se les hace crucial en el examen de grado. Dígame 2 problemas en donde usted pueda aplicar lo que aquí me vino a presentar. Y tiene que mencionar el problema y tiene que mencionar tentativamente cómo lo pudiera resolver. Si me sabe responder muy bien eso, usted ya es maestro en ciencias, ¿va? De la computación. Pero un doctor no, un doctor sí tiene que profundizar y tiene que cuestionar desde cómo es el paradigma del cual está partiendo para él, en su experiencia de investigador, qué significa el problema y por qué es necesario abordarlo, ¿va? Y puede ser ciencia básica como ciencia aplicada. Ciencia básica de por qué la luna en ciertos días brilla más que en otros, y bueno, de ahí quizás en 20 años alguien diga, fíjate que esto fue una señal de un cometa o qué sé yo, ¿va? Pero hay ciencia básica que partiendo de lo que es el método de filosofía de la ciencia, la construcción epistemológica del conocimiento científico, tenemos un constructo con consecuencias lógicas, ¿sí? Bueno, si alguien tiene otra pregunta y si no, tienen mi correo electrónico. Aquí voy a estar en el CICES estos días. Pero entonces o sea, lo que se hace sí es que la computadora aprende o hace lo que usted quiere. 2 buenas preguntas, ¿va? Pero también hay seres humanos que no perdonan no tomarse una Coca-Cola al día. ¿Es eso inteligente? ¿Alguien diría? Entonces, si alguien dice inteligencia artificial, y si nos ponemos filosóficos, ¿qué es para ti entonces ser inteligente? Y bueno, se lo digo porque estudio filosofía y también ahorita estoy en una maestría en teología, ¿va? Entonces, tengo un currículum en filosofía y porque me gusta la filosofía, esto de pensar, ¿sí? Claro que se necesita, porque alguien diría, mira, es bien inteligente, y uno ve el robot y muchas personas me dirían, es que ya quisiera que mi marido fuera como el robot, y es que la barra, que me avise cuando llega, que no que de repente aquí lo tengo y se levantó y nada, ¿no? Me explico, o sea, ¿qué es para ti inteligente? ¿Qué requieres? Y de hecho, en toda tesis, tanto de licenciatura, maestría, doctorado, el reto que tenemos los asesores es, el alumno puede venir queriendo llegar al Everest, pero mira, espérate, vámonos primero al Cerro de la Silla, ¿no? A ver si podemos, ¿no? Vámonos al Popo, espérate, ¿no? Vamos a ver cuáles son tus capacidades, qué podemos hacer, el tiempo que también nos puede comer. Porque una vez que se aprueba una propuesta, se tienen que cumplir los objetivos, porque si no el alumno no se va a titular. Y obviamente lo que queremos los asesores es que el alumno se titule en tiempo y forma y sea feliz, sino que venimos a esta vida a ser felices, ¿no? Bueno, si no hay más preguntas, pues muchísimas gracias por su tiempo.